presidente del partido Copey. Roberto, eso que tú dices que estamos en medio de un gobierno militar es un poco extraño, digamos, en cuanto a lo que ha sido la tónica de Copey, ¿no? No se parece mucho a lo que ha sido la tónica de usted en cuanto a esa... No, de ninguna manera. Yo creo que es muy coherente. A ese diagnóstico. Con nuestra tónica. Nosotros hemos permanentemente hecho todos los esfuerzos, Vladimir, por dar testimonios claros de que más allá de las diferencias, el diálogo es la mejor forma de avanzar. Pero ahora, porque puede haber sectores radicales en la oposición que digan, pero bueno, ¿cómo vas a dialogar con un gobierno militar si esa es la conclusión? Bueno, pero tienes que presionarlo para que rectifiquen, para que echen para atrás. Yo creo que los militares no deben estar en el gobierno, nosotros creemos eso. Pero déjame decirte, también creemos que los ineptos deben estar en el gobierno. Tampoco creemos que los ricos ni los nuevos ricos deben estar en el gobierno. Los militares tienen un rol importantísimo. Yo no soy, por cierto, y en Copey no somos de los que creemos que los militares deben estar en los cuarteles. No, hay militares que se preparan, que hacen otras carreras, que tienen otros oficios. Lo que no deben estar es en democracia al frente del gobierno civil, que sea alto mando eléctrico, alto mando de seguridad, que sea alto mando político, que sea dirección político-militar. ¿Qué es eso? Y además de que eso, a estar tergiversando el rol constitucional que tiene nuestra Fuerza Armada, tergiversa también lo que es la doctrina bolivariana que siempre le pidió a los militares estar lejos del gobierno civil para ser garantes de la libertad de un pueblo. Tampoco creo que los ricos ni los nuevos ricos, en un país como Venezuela, con 80% de pobreza, en donde el ingreso es de un 95% viene de los recursos petroleros, estoy convencido de que hay un conflicto de intereses allí tremendo. ¿Por qué? Porque pero tú dices que los ricos también están gobernando en Venezuela. Los nuevos ricos, por supuesto, ¿vale? Y los ricos están mandando en este país. Tenemos en presencia un gobierno plutocrático, ¿vale? Un gobierno en donde para que un pobre pueda participar en política no tiene manera de que el Estado lo financie. Y estás hablando de pero entonces, eso más bien es lo que le atribuye el gobierno a la oposición, que quieren tomar el poder para que gobiernen nuevamente los ricos. No, todo lo contrario. Fíjate tú, lo que es evidente es que quien ha privatizado la actividad política es el gobierno. Quien aquí tú tienes cerca de 300.000 millones de dólares, la tercera parte del presupuesto nacional. Vladimir, cuando tú revisas el presupuesto nacional, las asignaciones presupuestarias, los créditos adicionales, los mecanismos parafiscales inconstitucionales que ha creado este gobierno, hay cerca de 300.000 millones de dólares que no se sabe a dónde fueron a parar. Entonces, cuando tú ves un hospital que no funciona, cuando tú ves una escuela llena de huecos y con los baños que no funcionan, cuando hay crisis de desabastecimiento, eso en buena medida es porque algún vivo se cogió esos reales. Y por supuesto los ineptos y una visión estatista, concentradora, totalmente anacrónica de lo que es la sociedad. Ahora, eso hay que combatirlo como políticamente, dialécticamente, con mensaje, con la palabra, ofreciendo una alternativa. Nosotros creemos que ante el modelo cívico-militar o político-militar, más militar que político que se ha instalado aquí en Venezuela, tenemos que construir una conjunción, una coalición de fuerzas populares, en donde los sectores más pobres, más excluidos, se coaliguen con los sectores de clase media, que han sido absolutamente castigados en el país, en donde el trabajador, el obrero, el campesino se una al empresario, al comerciante. Y esa coalición social, esa coalición de fuerzas populares, cívicas, fraternas, democráticas, es lo que nos va a dar un gran poder para romper con este esquema bizarro de los sectores militares haciendo política, sectores que utilizan el erario público para enriquecerse o para acumular más poder y no imponer en Venezuela una ética cristiana del servicio, del trabajo, del logro, del mérito, del estudio, que sea capaz de derrotar esta ética materialista del enriquecimiento súbito, del lucro y del poder por el poder para quedarme en el poder y no utilizar el poder para transformar el país. Y esa mala ética tenemos que derrotarla imponiendo una buena ética en Venezuela. Te pregunto, ¿tú puedes garantizar que si aquí llega a gobernar la oposición, que es uno de los temores que por supuesto tiene el chavismo, no gobernarán grupos económicos, no habrá intereses de sectores financieros, no habrá intereses que estén por encima de los intereses del colectivo? Yo te puedo garantizar que donde esté Copey no va a haber influencia, y así lo demostramos a lo largo de nuestra vida histórica con nuestros aciertos y nuestros errores.
jamás hemos dejado manejarnos ni por grupos de poder mediático, ni por grupos de poder financiero, ni por grupos Pero si revisamos los gabinetes de Copey encontraremos gente de los grupos económicos. Y por eso es que nos persiguieron. No, mira, Copey ha sido quizás el partido paria de los grupos de poder económico en Venezuela. Copey, desde que en un gobierno social cristiano decidió nuestro presidente Luis Herrera que la televisión y los medios de comunicación no se deberían ocupar de promover cuñas de cigarrillo y de alcohol. A partir de ahí vino una persecución terrible. Y te voy a decir otra cosa mucho más fuerte, para no hablar solo de Copey. Desde que llegó este gobierno, aquí se hizo una alianza tácita o expresa, Vladimir, y esas son reflexiones que los venezolanos tenemos que hacer todos, entre sectores de la oposición mediática, Vladimir, de la oposición financiera y de la oposición política, que de manera tácita o expresa se aliaron con el gobierno para destruir a partidos como Acción Democrática y Copey. ¿Y por qué? Bueno, porque había un interés en sustituir lo que eran partidos que venían de una expresión popular con aciertos y errores. ¿Quiénes eran esos miembros de la oposición mediática? Bendito sea Dios que tenemos un pueblo demasiado inteligente y que sabe analizar. Yo lo que pongo los temas para el debate, porque aquí sí hubo la intención de destruir a partidos como Acción Democrática y Copey, porque nunca nos pudieron manejar, ni nos pudieron controlar, ni nos van a poder controlar. Fíjate tú, yo estoy muy claro que ni los ricos, ni los militares deben gobernar este país. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de intereses. No porque los ricos sean malos, yo no creo eso. Yo creo que una sociedad, y nosotros creemos que en una sociedad mientras más empresarios exitosos tenga, mejor. Pero hay un conflicto de intereses tremendo en donde la tentación o colocar sus negocios al país, al servicio de sus negocios y no sus negocios al servicio del país, es una tentación peligrosísima en un país donde el petróleo significa el 95% de los ingresos. Esas cosas hay que combatirlas. Eso está pasando en este gobierno y eso no puede pasar. Ahora, pero fíjate, en un gobierno de la unidad nacional. Yo te pregunto algo con respecto a lo que tú has dicho, Roberto Enríquez, presidente de Copey. Fíjate, tú decías que se pusieron de acuerdo el gobierno y la oposición mediática. Algunos sectores de la oposición. Para acabar con ADEI y Copey. Totalmente. Y para darle realce a otros sectores de la oposición. Seguramente. O sea que esos otros sectores de la oposición estaban también embarcados en un plan para acabar con ustedes. Te he dicho tácita o expresamente. A veces tácitamente, sin darte cuenta, tú formas parte de una coalición de intereses en donde, mira, yo recuerdo, no voy a hacer menciones, ¿no? Pero aquí había medios de comunicación en donde mientras a un dirigente de Copey o de Acción Democrática lo invitaban a un programa, a otro partido le invitaban 17 veces a ese programa, y te lo puedo demostrar estadísticamente. Yo me pregunto, ¿eso es jugarle limpio a Venezuela? No es ADEI Copey, porque ¿y de qué nos sirvió todo eso? Que sin darse cuenta o queriéndolo, terminaron haciéndole un flaco servicio al país, terminaron haciendo el papel de tontos útiles, porque yo estoy seguro de que si aquí hubiéramos hecho un juego limpio, de unirnos todos realmente, sin ver a quién le sacamos ventaja, hace rato el gobierno estaría en la oposición. Han sido esos sectores de carácter plutocrático que piensan que Venezuela debe ser un trofeo, un botín para repartírselo y no una patria y un país para todos los venezolanos. Esos sectores son los que han hecho que este gobierno dure más de la cuenta, porque hace tiempo este gobierno debía estar en la oposición y fueron gracias a esos sectores plutocráticos, a esos sectores que lo que ven a Venezuela es desde la perspectiva de los intereses y no desde la perspectiva de los derechos, que este gobierno ha durado más de la cuenta. Yo creo que ese aprendizaje... ¿Esos sectores plutocráticos tienen expresión o no en la mesa de la Unidad Democrática? Te pregunto. De ninguna manera. Yo te aseguro que yo no estaría ahí. Si Copey percibiera algo como eso, hace rato hubiéramos denunciado el asunto y nos retirábamos. Lo que no significa una gran coalición de sectores productivos, sindicales, laborales y políticos en función de la democracia, que es otra cosa. Tenemos que hacer una pausa y seguimos conversando con Roberto Enríquez, presidente de Copey. Ya venimos.